en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 31. Y el título de este mensaje es Religión versus Relación. Dice la palabra de Dios, en este capítulo 9 de los Hechos, relata un momento cumbre de la iglesia y relata algo que es absolutamente revolucionario y que vamos a leer en esta tarde. Dice la Biblia, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y él, Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, dijo Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, dijo. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocaban tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan el nombre? Daba cada vez más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca a las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo, pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor.
y conversaba, discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Y termina el pasaje diciendo, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. Y si ustedes miran con detalle este relato maravilloso, se van a dar cuenta que es uno de los pasajes quizás más revolucionarios de la conversión de una persona. Es un pasaje que ilustra un estado a otro en minutos, cómo puede transformarse una persona, y lo que más impacta es que quizás nosotros los cristianos estamos bastante acostumbrados a ver conversiones de personas que vienen de pecados como el alcoholismo, quizás como aquellas cosas que tienen que ver con el sexo, con la perversión sexual, con el mal uso del sexo, o quizás con algunos que son ateos y quizás algún otro tipo de pecado visible. Pero aquí no está habiendo ninguna transformación referida a este tipo de pecado, sino que es una transformación espectacular de un religioso, de una persona que conocía la Biblia hasta ese momento, todo el Antiguo Testamento, a la perfección, de una persona que salía a perseguir a los cristianos convencido de que estaba en la verdad, de una persona que consideraba una herejía al Señor Jesús y a sus discípulos, de una persona que no era ignorante de la palabra de Dios y que según su interpretación, según su formación, había tomado la palabra de Dios con una fortaleza tal en el conocimiento que se había transformado en un gran religioso. Y era tremenda la conversión, porque el propio Pablo, cuando le está hablando a cada uno de los que les envía distintas cartas, se encarga de aclarar de dónde fue sacado. Gálatas capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Un religioso puro, un conocedor de la palabra, celoso de la palabra que conocía, una persona que estaba convencida de que esa era la verdad y que todo lo que no estaba directamente relacionado con su pensamiento era considerado una herejía. Yo quiero decirte hoy que vos que escuchás el extremismo islámico, el hinduismo y tantas religiones, dentro de cada una de esas religiones hay personas que matan, que persiguen, que destruyen, con la convicción y el celo de que lo que ellos dicen es la verdad. Y también quiero decirte que hubo épocas y muchas veces hasta inconscientemente que nosotros mismos como cristianos podemos transformarnos en destructivos cuando nos convertimos en religiosos y cuando nos convertimos de tal manera en el celo de ciertas tradiciones que claramente nos olvidamos del rol que tenemos como cristianos. Yo quiero hablarle de 4 detalles específicos que podemos extraer de este pasaje de la palabra de Dios. El primero de ellos es que ser un conocedor de la Biblia no me hace literalmente un buen cristiano. El cristianismo no es conocimiento. El cristianismo es conocimiento en acción. Cuando el Señor venga, nos va a juzgar por cada una de las cosas que había en nuestro corazón y cómo pudimos, a partir de las intenciones del corazón, hacer cada día de nuestra vida. Muchas veces nosotros creemos
que solamente con sumergirnos en la palabra de Dios, conocerla, pero no poder completar con la práctica activa de cada una de las cosas del conocimiento, estamos cumpliendo con Dios, cuando no somos más que apenas religiosos. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura, dice Santiago, y sin manchas delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Lo que está diciendo Santiago es, ¿sabés? De acuerdo a lo que vos hagas, de acuerdo a lo que sean tus acciones, de acuerdo a tu santidad, de acuerdo a lo que demuestres con tu vida, es lo comprometido que vas a estar como cristiano con tu propio Dios. Dice Hebreo que ninguna cosa creada, ninguna, escapa a la vista de Dios. Y mucho más allá, dice, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Mira, yo quiero decirte algo. Quizás en esta charla puede haber personas que se llaman cristianos por simplemente una declaración, pero que literalmente no son más que religiosos. Quiero decirte que por más que tu apariencia, tu conducta aparente de cumplimiento, de religiosidad, Dios examina tu corazón, examina mi corazón, y claramente vamos a tener que rendir cuenta de nuestros actos para poder determinar cuán fieles somos a nuestro Dios. Recordate este concepto de que ser conocedor de la palabra no necesariamente es ser un buen cristiano. Hemos defendido muchas veces la palabra de Dios sin vivirla. Hemos proclamado santidad sin ser santos. Hemos hablado de amor sin amar a las personas. Hemos usado la palabra de Dios para juzgar y muchas veces para condenar sin examinarnos a nosotros mismos. Como dijo el Señor Jesús, siempre con esa expectativa de hacer que la palabra de Dios se cumpla en otros, pero sin mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces mirando la paja del ojo ajeno sin mirar nuestra propia vida. Así que yo quiero decirte, Pablo, este Saulo, antes de su conversión, era un conocedor de la palabra. Era una persona celosa de la palabra. Era una persona que estaba convencido de lo que hacía. Pero lo cierto es que le faltaba practicar la palabra, vivirla desde una posición absolutamente diferente a la que él mismo ejercía como una persona del judaísmo puro. La segunda reflexión que yo te quiero compartir es que cuando hay un estado de religiosidad tan grande, cuando hay una convicción de muchas veces de defensa de la palabra y de la doctrina sin poderla vivir uno mismo, solamente esta transformación viene cuando hay un encuentro relacional con Jesús. El compromiso con Dios se genera cuando ese encuentro se produce. La transformación en tu vida y en la mía se produce cuando ese encuentro existe. Muchas veces no tiene que importarse tu reputación de lo que has vivido anteriormente. Quizás tu vida pasada no sea la mejor. Quizás has cometido muchísimos errores. Quizás fuiste como Pablo. O quizás tenés algún otro tipo de vida que vos sabés que no está alineada con la palabra de Dios. Y yo claramente quiero decirte que solamente Jesús, y solamente Jesús, puede en una relación íntima y personal generar cambios en tu vida. La relación con Jesús genera una conversión interior, genera un cambio de perspectiva, genera un cambio de conductas y genera madurez. Así que yo quiero decirte en esta tarde, no sé cuál es tu relación de intimidad con Dios. Quizás nunca te relacionaste con Dios. Yo quiero decirte que Dios es un Dios de relación, de intimidad,
Él murió por vos y murió por mí. Derramó su sangre por tus pecados y por los míos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos somos pecadores. Y no hay posibilidad de una relación con Dios si primero no hay arrepentimiento. La Biblia dice que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecado. Yo quiero hablarte de 4 etapas que uno percibe claramente en los discípulos. La primera es cuando el Señor los llamó y fue una conversión de pasar de ser cada uno pescadores a ser pescadores de hombres, de aquellos que tenían algún oficio a ser siervos de Dios. Ese es el momento cuando vos te encontrás con Dios. Yo siempre me gusta recordar con mucha pasión mi momento. Yo conocí al Señor cuando tenía 20 años y venía de una vida muy complicada. Y el Señor me produjo una paz interior ese día cuando yo me entregué a Él, cuando yo pedí perdón por mis pecados, que no puedo describir. Ese es el momento maravilloso del encuentro con Dios. Y si vos no lo hiciste en esta tarde, si nunca te pusiste a pensar de que Dios significa una relación, que Dios no es un Dios muerto, que Dios no es un Dios que está paralizado, si no lo hiciste, yo te invito a que esta tarde no te vayas de esta imagen, de esta reunión, sin que puedas decirle, Señor, te pido perdón por mis pecados. Pero ¿sabés que en segundo lugar, uno cambia absolutamente la perspectiva de las cosas? Yo siempre digo que la lógica de Dios es distinta a la lógica humana. Y tengo un pasaje que a mí siempre me encantó, que es cuando los discípulos comienzan a pelearse para ver cuál sería el primero. La perspectiva de ellos era una perspectiva humana, pelear por un puesto de poder. Pero cuando el Señor los vio y les habló, les dijo, se están equivocando, tienen que cambiar la perspectiva. Nosotros no hemos venido para ser servidos, sino para servir. Y el que quiera ser primero se tiene que hacer último. Esa es la transformación que empieza a generar el Señor cuando entra a la vida de una persona. Te cambia la perspectiva de la vida, pero también te cambia conductas. Yo cuando pienso en aquel momento donde había tanta incertidumbre y había tanta mirada diversa sobre la palabra de Dios, y cuando estaban los fariseos y los saduceos, y cada uno con su doctrina, y los discípulos que estaban queriendo aprender a cómo comportarse, el Señor les dijo, miren, hay 2 mandamientos que resumen toda la Biblia, que resumen toda la ley. 2 mandamientos que, si ustedes lo practican, van a transformarse ustedes y van a transformar vidas. Dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también ama a tu prójimo como a vos mismo. No dijo, ama a tu mejor amigo, ama a tus hijos y a tu señora, ama a los hermanos de la iglesia. Dijo, ama a tu prójimo. Y amar al prójimo significa sentir pasión, tener un corazón sensible por las personas, pensar que los hijos de Dios, que la iglesia está para mirar a las personas, para amarlas y para llevarles salvación. Pero al final, el proceso que comienza con una conversión, sigue con un cambio de perspectiva, con un cambio de conducta, también termina o se solidifica a partir de la madurez como cristiano. Me acuerdo de Pedro, que llevaba tiempo con el Señor, que se envalentonó diciéndole, Señor, yo no te voy a negar, sin interpretar lo que estaba diciendo, y el Señor le dijo, Pedro, Pedro, no va a pasar mucho tiempo hasta que me niegues. Y así fue, y Pedro terminó avergonzado y recibió una lección de madurez muy grande para que después fuera aquella piedra angular sobre la cual el Señor comenzaría a edificar su iglesia acá en la tierra. Entonces, como les dije, ser conocedor de la palabra no significa ser un buen cristiano, sino vivir la palabra. Solamente un encuentro relacional con Dios puede hacer que te transformes y que puedas tener un compromiso.
Pero el tercer punto es que cuando Dios te transforma, cuando Dios te modifica tu perspectiva, tu conducta y te genera madurez, lo que hace es que vos pienses en cuál es tu rol, en cuál es tu propósito, en para qué Dios te quiere acá en la tierra, y ahí es acción pura. Yo tengo dos pasajes que a mí me gustan muchísimo y que me dejan enseñanzas muy grandes. Tanto el capítulo 14 como el capítulo 15 de San Mateo hace un relato de dos historias similares. Alimentación de los 4.000 y alimentación de los 5.000. Y ahí estaban multitudes que se llegaban a escuchar al Señor. Y ahí el Señor, estando en los dos casos en soledad, en la primera de ellas porque habían matado a Juan el Bautista y en un momento de tristeza, dice la Biblia, que multitudes vinieron a él. Y posteriormente, en aquel momento al lado del río, del mar de Galilea, subiendo al monte, en soledad, dice que multitudes vinieron a él. Y el Señor hizo sanidades espectaculares y le solucionó los problemas de salud de las distintas personas. No quedó nadie sin el toque divino. Pero dice la Biblia, y en los dos pasajes lo repite, que hubo un momento en el cual el Señor vio la multitud y tuvo compasión. Y esa compasión le hizo pensar que a esa multitud necesitaba del alimento físico. Y la Biblia dice que en las dos oportunidades, y a pesar del tiempo que los discípulos llevaban con el Señor, los discípulos les costó asumir que fueran ellos los que les iban a dar de comer. Y el Señor fue como que le dijera en los dos casos, miren, yo voy a hacer el milagro de la multiplicación, pero ustedes se van a encargar de repartir la comida. Tiempo de acción, tiempo de compasión. Yo quiero que pienses en este tiempo de pandemia, tiempo de necesidades, tiempo donde vamos a entrar en un momento durísimo, con un país que va a entrar en un porcentaje altísimo de pobreza, con gente y niños en un porcentaje muy alto de indigencia. Y ahí te tenés que preguntar, ¿cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es mi rol? Y la respuesta del Señor es, hay que comenzar a prepararse porque vamos a ser una iglesia trascendente y relevante cuando sintamos compasión por aquellos que no son ni más ni menos las personas que tenemos que amar, nuestro prójimo. Cuando sintamos la pasión de saber que ahí tenemos que estar. El Señor va a proveer, el Señor va a hacer milagros, el Señor va a acompañar, pero vamos a ser nosotros, su iglesia. Vos personalmente, yo personalmente, lo que vamos a tener que ir allí a presentarnos en el momento de la necesidad. Yo quisiera que en esta tarde vos reflexiones y te pongas a pensar si no te estás comportando como una religiosa o un religioso. Mucho apego a la palabra, muy poca relación directa con Dios, todavía no has madurado, no te has transformado, no has cambiado conducta, no te ha cambiado la perspectiva de la vida. Y vamos a entrar en un momento donde la iglesia se va a hacer relevante, porque las personas necesitadas, como en aquellos momentos de la palabra de Dios que les relaté de San Mateo capítulo 14 y capítulo 15, como en aquellos momentos, las personas están necesitando de la compasión de los hijos de Dios y de la asistencia a sus necesidades. Y termina el pasaje que leímos en esta noche en una expresión maravillosa que a mí me encanta. Porque esta es la realidad de la iglesia. Cuando vos dejás de ser un religioso o religiosa, cuando vos tenés intimidad con Dios,
Y esa intimidad con Dios te hace mirarte a vos mismo. Cuando esa intimidad con Dios te hace comprometerte con Él en la intimidad y comenzás a tener esa transformación que produce acción, el versículo 31 dice que cuando Pablo ya estaba predicando y se movía y estaba haciendo lo que tenía que hacer para la gloria de Dios, mientras tanto, dice, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Yo quiero que en esta tarde vos puedas pensar qué diferencia grande, tremendamente grande, hay entre ser un religioso y ser un hombre de Dios. ¿Qué diferencia grande hay entre ser un conocedor de la palabra y vivir la palabra? ¿Qué diferencia grande hay entre ser una persona celosa de la palabra y tener el amor que nos dijo Jesús por las personas para transmitir y vivirla? ¿Qué diferencia grande hay entre una persona que a lo mejor tiene el compromiso de estar en todas las reuniones, en todas las actividades, de cumplir con todas las reglas y con todas las tradiciones, pero que no genera acción, que no tiene compasión, que no se da cuenta que la iglesia es inevitablemente un ente transformador de la sociedad? Cuando Jesús estuvo en este mundo, Él transformaba todo lo que tocaba. Él miraba con compasión a las personas, nunca desoyó la necesidad de la gente, nunca se encerró simplemente en un grupo que podrían haber sido sus discípulos, sino que sus discípulos simplemente trabajó con ellos para prepararlo para la gran misión. Pero claramente Jesús miró a su alrededor y la misión que nos dejó es transformar el mundo. ¿Cómo estás transformando tu barrio, tu trabajo? ¿Cómo estás transformando tus amigos? Y quizás no te den demasiada oportunidad para hablarles de Dios. Quizás alguno piense que es un pesado, pero ¿cuánto estás haciendo con tu vida, con tu testimonio, con tus acciones para mostrar de que sos alguien distinto? Estoy convencido que llegó un tiempo para la iglesia de ser un agente de transformación. Y eso no se hace con el pastor, con los líderes, se hace con la iglesia integralmente. Porque la misma obligación que dice Santiago, tenemos nosotros de hacer y vivir en santidad, la tiene el pastor y los miembros de la iglesia. Y Dios nos va a juzgar, nos va a mirar, nos va a premiar o no, y nos va a hacer rendir cuenta a través de lo que haya de intenciones dentro de nuestro corazón. Yo te invito a que en este minuto podamos orar y que reflexiones de qué hombre de Dios te sentís o mujer de Dios. Si lo que sentís es que sos una religiosa, un religioso, si te sentís que estás pensando en estudiar la palabra y en buscar la voluntad de Dios para vivirla, practicarla, y no simplemente para juzgar a otros. Si estás mirando con pasión, amor, compasión a los que te rodean, al prójimo que el Señor indicó que es a quien debes amar, si no lo estás haciendo, yo quiero llamarte en este momento a un momento de oración para que le digas al Señor, Señor, transformame. Yo te tengo en mi corazón, pero quizás soy simplemente religiosa, religioso. Señor, transformá, generá, permitime tener una relación de intimidad con vos para generar una transformación alrededor mío. Y si hay alguna persona que está escuchando y que no conoce a Dios, que simplemente es un religioso, yo cuando
tenía 20 años, había asistido a la Iglesia Católica, había sido monaguillo, había estado haciendo distintas actividades, simplemente creyendo que con las actividades y que con el compromiso podía recibir algún favor de Dios, sin relacionarme con Él. Recién a los 20 años pude decirle, Señor, entra a mi vida, transforma mi vida, cambia mi corazón, porque la transformación del Evangelio genera cambios de perspectiva, genera cambios de conductas, genera madurez. Y eso es lo que Dios está esperando de vos y de mí. Vamos a orar. Papá, gracias por tu palabra. El milagro que hiciste con Pablo, muchas veces uno no termina de dimensionar lo grande que fue. Pero Señor, tenemos que aprender acá que Pablo tenía en su intimidad intenciones buenas para él, pero no estaban alineadas con lo que Jesucristo esperaba de él, Señor. Y muchas veces nosotros estamos así convencidos de que tenemos intenciones buenas, que somos celosos de cuidar la palabra, de juzgar a otros, creyendo ser buenos cristianos cuando vos, papá, entregaste a Jesús y nos enseñaste que el cristianismo es entrega, es amor, es pasión por las personas, transformando corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.